Antes de iniciar, me gustaría mucho que inclinaran su rostro. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, por permitirnos nuevamente estar reunidos acá. Asimismo, Señor Jesús, te pido que tú seas el que tome el control de nuestros pensamientos y nuestras emociones, Padre. Que seas tú que tome el control de nuestra vida. Que bendigas cada hogar acá representado, Padre. Asimismo, damos inicio a esta tarde y todo sea para tu gloria y honra, Señor Jesús. Amén. La enseñanza que hoy les traigo realmente cuando yo era otra enseñanza, no era esta, pero ahí sí que cuando pues Dios te dice que tenés que hablar de algo, lo tenés que hacer, y realmente antes de que cuando uno prepara una prédica, una enseñanza, Dios te confronta, y créanme que con esta prédica me confrontó bastante, y le puse nombre La Guerra Interior, carne versus espíritu. Y vamos a iniciar leyendo Gálatas 5:16. Si me pudieran acompañar, por favor. Dice, dijo, pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Claramente lo que leemos acá es que la carne y el espíritu están siempre en una lucha oponiéndose una contra la otra. Nadie está exento a esta lucha, ni puede renunciar a ella. Recordemos que al final de nuestro día siempre habrá un ganador, haciéndose cada vez más fuerte. Con cada victoria y mientras más fuerza obtenga, llegará a un punto donde parece casi imposible derrotarlo. Automáticamente, mientras uno crece y se va fortaleciendo, su contrincante se debilita. Y ahora yo te pregunto, ¿a quién has alimentado? ¿A tu carne o al espíritu? Cuando yo hacía esto y yo me lo pregunté a mí misma, o sea, realmente a quién estoy alimentando? ¿Si era mi carne o era mi espíritu? Y realmente, como dice nuestra líder, medio chicote como ustedes no se imaginan. Como ya mencioné al principio, esta prédica hablaremos de la gran lucha contra el espíritu y la carne. Y hay algo que en particular en este versus, y es que el control no lo tiene ni Dios ni el diablo. El control lo tienes únicamente tú. Y vamos a poner en una esquina, por decirlo de una manera, a la carne. La carnalidad es una forma de vida en que prevalece una actitud de esencia destructiva. Para que podamos entender un poco mejor esta posición, trataré de explicárselos en un sentido figurado. Llamemos carne al impulso de querer cometer pecado. Definitivamente todos somos atraídos de cierta manera al pecado. Desde el principio de la creación, el pecado se presentó al hombre como un deseo de querer realizar algo que va en contra de lo que Dios ha estipulado. Y si decimos que una persona anda en la carne, nos referimos en su manera de vivir. En pocas palabras, dando rienda suelta a sus deseos y olvidándose en agradar a Dios. En la otra esquina tenemos al espíritu. Cuando Dios creó al hombre, para terminar con la creación, dio un toque final, que es el soplo de vida. El espíritu es el que se comunica con Dios, es decir, el que percibe las cosas que son de Él y el que tiene como propósito
únicamente agradarlo. En esta oposición a la carne, el espíritu es un reflejo de la gracia de Dios, una fuerza que da vida y que protege, pues. Y si decimos que una persona anda en espíritu, nos referimos a que anda conforme a la voluntad de Dios, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino más bien los deseos del Espíritu de Dios. Y o sea, cuando yo leía esto, y me hizo recordar hace 2 años, cuando yo inicié, era de que yo dejaba mucho que mi carne ¿cómo decirlo? O sea, ay, se me olvidó la palabra. Ay, pues que ¿Dominara? mi carne me dominara, por decirlo de una manera. Sí, gracias, Mayrita, que me dominara. Y realmente era así como que, o sea, metafóricamente, pues, o sea, tenía un diablito y un angelito y me decía, el diablito me decía, hacelo, 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 pero el angelito me decía, no lo hagas porque sabes que está mal. Pero, o sea, era tan débil en espíritu y mi carne era mucho más fuerte que yo decía, démosle, y me iba a hacer cosas que pues no estaban bien. Ah, y realmente es una lucha constante, como se les mencionaba anteriormente, que es diario. Y realmente cuando alimentamos a nuestra carne, el espíritu se debilita y dejamos de, tal vez no de tener dominio propio, sino que llegamos al punto de que pecamos. Y recordemos que a veces pecamos solo con el pensamiento, yo creo que lo hacemos diariamente, y hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, porque recordemos que en el tiempo que vivimos actualmente, tanto como televisión, radio, redes sociales, están muy expuestos a cosas que no son agradables a nuestro Padre. Ahorita vamos a ver lo que son algunas características de la carne. Y esto lo encontramos en Gálatas 5, 19 al 23. Así que si me acompañan, por favor. Dice, Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Qué nos pasaría si nosotros caemos en estas tentaciones, en estos pecados? Si bien lo dice, el adulterio, la idolatría, imagínense, yo no sabía que, o sea, no tenía tan claro que los celos, la ira, tuviera tanto que ver con esto, porque pues los que me conocen cuando yo inicié, yo era una persona eh, muy impulsiva y me dejaba llevar en segundos, a mí yo me enojaba y yo dije, y entré en un momento de que me llenaba de ira y yo no sabía esto, o sea, me quedé así como que incluso eh, hace días antes, o sea, unos días atrás, eh, me llené tanto de enojo que realmente yo quería matar a esa persona. O sea, sí, pues, pero bueno. Y cuando yo leía esto, yo decía, Dios mío, ¿qué estaba haciendo en ese momento? ¿Qué estaba pasando por mi cabeza? Y es algo así bien fuerte, porque si tú le das entrada a la ira, tu carne viene y te domina. Y es cuando la ira, recordemos que la ira, cuando uno está muy molesto, lleno de ira,
te lleva a hacer, a tomar otras acciones más fuertes. Entonces es algo que dije yo no. Al entender que estaba mal, yo pasé esa noche yo llorando, pidiéndole perdón a Dios por ese momento, esos segundos de enojo que tuve, porque pues le di entrado espacio a mi carne, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunas características del espíritu que lo encontramos en Gálatas 5, 22 al 23. Si me podrían acompañar, porfis. Y dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cuál es el fruto del espíritu? Si nosotros andamos en espíritu, vamos a ser un reflejo de amor, de gozo, de paz. Y de eso se trata, de transmitir ese gozo, esa paz, ese amor de Dios hacia los demás. Porque recordemos que nosotros somos sus representantes aquí en la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que reflejar nosotros? El espíritu de Dios. Tenemos que reflejar amor. Y muchas veces, aunque podamos tener nosotros problemas de cualquier magnitud, nosotros tenemos que tener paz. Y es algo tal vez no difícil, pero sí es de que te tienes que aprender a alimentar a tu espíritu. ¿Y cómo alimentamos nuestro espíritu? Lo mencionábamos el sábado pasado con Kevin, leyendo su palabra y en oración. ¿Y cómo alimentamos nuestra carne? Viendo, escuchando cosas que sabemos que no son agradables. Como se los mencionaba anteriormente, sabemos que pues tanto las redes sociales, la televisión está llena de cosas que no son agradables y no están bien. Y a mí algo que me pasaba era de que cuando yo inicié, yo veía una película una película X que estaban teniendo intimidad, pues yo decía, pues no es nada malo, o sea, o sea, lo miraba en ese punto, lo miraba lo más normal. Y así, pero yo no me daba cuenta, yo no entendía que con solo el ver eso, yo estaba alimentando mi carne. ¿Por qué? Porque pues al ver eso, podía despertar deseo, lo podemos decir así, en mí de venir y tener relaciones, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, yo miro algo así, yo lo que hago es apagar la tele o cambiar de canal, porque realmente ahora es así como que incómodo, feo, o sea, yo lo miro así. Y es algo que me incomoda, pero ¿por qué? Porque ya no le estoy dando entrada a lo que es la carne, ya no estoy, ay Dios mío, visualizando eso, sino que vengo yo, cambio o apago o me pongo a hacer otras cosas y ya en la noche medito y digo, no, Señor, y me pongo a leer lo que es la Biblia, ¿verdad? Incluso hasta escuchar prédicas sirve bastante, como se lo mencionábamos anteriormente, el escuchar prédicas, el escuchar alabanzas, leer la Biblia en oración, incluso créeme que el hablar con una persona que te edifique, eso te ayuda un montón. Porque si nosotros venimos y hablamos con una persona que está en el mundo y una persona que está en relación con Dios, ¿qué es lo que te va a edificar a ti? ¿Esta persona o esta? Claro, la que está en la mano de Dios. Y si tú vienes y tú acudes a esta persona, a un ejemplo, que Alan acuda a Kevin, y Alan tiene un problema y Kevin le va a aconsejar, pero claramente Kevin va a pedir primeramente dirección a Dios para venir y pues darle el mejor consejo a Alan. Pero si Alan viene y acude a una persona que no está
tan cimentada, si no está tambaleando, lo puede guiar por un camino equivocado. Entonces, Alan va a venir y puede llegar a caer, incluso puede llegar a pecar. Entonces, tenemos que estar bien conscientes qué es lo bueno y qué es lo malo. La carne sería lo malo y el espíritu sería lo bueno, ¿verdad? Si me pudieran acompañar en Mateo 26:41, porfis. Y dice, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estas fueron palabras mencionadas por Jesús a sus discípulos. En la última noche antes de ser entregado, cuando los había invitado a orar con él, por lo menos 1 hora, y se apartó de ellos y los encontró durmiendo. Un ejemplo muy claro del deseo de la carne versus el espíritu. A veces nosotros usamos este versículo para justificar nuestros pecados. Tenemos el descaro de decir, Señor, perdóname, pero porque tú sabes que la carne es débil. Y en varias ocasiones yo le decía esto a Dios, o sea, perdóname, pero tú sabes que la carne es débil. Sin embargo, en la lucha contra la carne no es, ¿cómo es? No es dar vitaminas a ella para que se fortalezca. Es más bien alimentar nuestro espíritu y fortaleciéndolo para que resista toda tentación. Ahora vamos a ver de qué se alimenta la carne. Como antes mencionaba, antes cuando estábamos sin Cristo vivíamos conforme a los deseos de la carne. Pero desde el mismo momento que abrimos nuestro corazón para que Jesús entrara en él, fuimos liberados de la esclavitud del pecado, por lo cual comenzamos a percibir las cosas que son del Espíritu. La carne se alimenta de las pasiones, de los deseos, los impulsos desenfrenados, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la inmoralidad, los halagos, incluso hasta la exaltación de nuestro propio yo. Y por eso les decía, tenemos que tener mucho cuidado con lo que miramos, con lo que oímos, porque tal vez tú no lo miras de la manera en que esté mal, pero tu inconsciente, muy interior, en tu interior, o sea, tu carne se está alimentando. ¿Y qué puede pasar el día de mañana? Que puedas venir y caer y que puedas pecar. Entonces, tenemos que venir y tenemos que evitar toda clase de tentación. Para los chicos, a veces puede ser un poquito más difícil, ya que ellos están muy expuestos a, pues que no sé cómo explicarlo porque, pues, ¿verdad? Pero están más expuestos a poder pecar, se podría decir, si no están cimentados, si no están bien firmes en, en nuestro Padre, ¿verdad? Porque, un ejemplo, la pornografía. Y yo creo que a la mayoría, no a todos, pero a la mayoría de hombres, eso les llama mucho la atención. Entonces, están muy expuestos, expuestos, ¿sí? A, a poder ver eso, porque prácticamente eso es lo que miramos diariamente en todos lados. Solo que ahora es así como que la gente lo mira más normal, pero nosotros sabemos que no está bien. ¿Qué es lo que alimenta el espíritu? El espíritu lo alimentamos
como lo mencionábamos anteriormente, la palabra de Dios. Jesucristo dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Y también con una vida de oración y de comunión con Dios. Jesús dio dos claves para vencer la tentación y los deseos de la carne, que es velar y orar, para que no estéis en tentación. Eso indica que debemos estar vigilantes y en comunión con Dios a través de la oración. El apóstol Pablo dijo que está de pie y mire para que no caiga. Como lo leíamos en Gálatas 25:21 acerca de los cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que las prácticas tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, esas cosas no heredan el reino de Dios. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros caemos en tentación? Aunque se mire muy fuerte, lo único que podemos esperar es la muerte, ¿verdad? En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra en su carne, de la carne será corrupción. En otras palabras, tendrán como recompensa la muerte. Mas que el que siembra en el Espíritu, segará vida eterna. Son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu. Si nosotros sabemos escucharlo, nosotros vamos a saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En Juan 3:6 dice lo siguiente. Lo que es nacido de la carne es de la carne, y lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. Su destino eterno es estar con Dios. Para resumir, podemos ver la evidencia de que si estamos caminando en la carne o en el Espíritu de la siguiente manera. De primero se podría decir que aquellos que tienen el Espíritu de Dios producen frutos que revelan que si son hijos de Dios o no. Si no hay frutos espirituales, entonces no son hijos de su Padre. Por dos se podría decir, aquellos que caminan en la carne viven según la carne, demostrando lo que hacen sus obras. Los que tienen el Espíritu de Dios demuestra que son de Cristo, mediante la evidencia de una vida como la de Cristo. Y por último, los que andan en la carne producen los frutos de la carne, como la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, arrebatos de ira, rivalidades, decisiones, divisiones, evidencias, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Pero los que andan en el Espíritu no van a satisfacer sus deseos de la carne. Entonces, ¿a quién le vamos a dar el gobierno en nuestras vidas? ¿Al Espíritu o a la carne? Creo que deberíamos de hacerlo, obviamente, al Espíritu, ¿verdad? Y yo sé que esta respuesta no se puede dar de una forma teórica, sino de una forma práctica. Naturalmente, alimentas más a los deseos carnales y todo lo que haces lo que hacemos puede ser por nuestro ego, para sentirnos bien, ya que está lista la carne para ganar la batalla. Pero si decides alimentar más al Espíritu a través de la palabra, la oración, la comunión con el Espíritu Santo y un compromiso con Dios, vamos a vencer la batalla y el Espíritu gobernará nuestras vidas. Ahora les voy a poner un ejemplo. Yo no sé cuántas personas aquí han hecho ayuno alguna vez. Cuando tú ayunas, a los que nos encantan comer como a mí, es muy difícil,
porque cuando yo hice el primer ayuno, para mí fue bien difícil, porque el primer ayuno que yo realicé, que hice, perdón, fue el que solo se hace un tiempo de comida. Entonces dije, ay, no importa, solo es un tiempo. El año pasado me tocó, es el primer ayuno que hago así, que me tocó ayunar, eran 2 tiempos de comida, si no estoy mal, y era literal, que yo desayunaba, y mi almuerzo y mi cena era ayuno, pero como se libro de astuto, que casualmente esa semana traían pizza, que hamburguesa, que todo lo que a mí me gustaba en comer, y yo hacía así como que, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero mi carne decía, un pedacito y mañana seguís con el ayuno, nadie se va a dar cuenta. Y yo, miren, créanme que tal vez lo miran tan sencillo, pero es bien difícil. Solo los que hemos ayunado me puedan entender, porque realmente es bien difícil el ver el olor de las cosas y quererlo comer, pero tú sabes que si le decís que sí, le estás dando paso a la carne, porque tu carne dice, come, está rico, nadie se va a dar cuenta, pero tú sabes que sí. Entonces, uno tiene el ayuno, en esos momentos que me dan ganas de comer, yo me encerraba en mi cuarto, me ponía a orar, ponía alabanza, me ponía a leer la Biblia, porque yo sabía que eso iba a alimentar mi espíritu y mi carne iba a morir poco a poco, ¿verdad? Así que alimentemos a nuestro espíritu, no dejemos que nuestra carne domine, no dejes de entrar de esa comunión con Dios, sigue orando, sigue leyendo tu Biblia, eh, no, no dejemos que nuestra carne domine. Tenemos que tener dominio propio, todos tenemos dominio propio, sé que a veces es difícil, porque pues nos rodeamos de cosas, de personas que están y nos pueden jalar, pero en esos momentos cuando te sientas débil, corre a tu habitación o si estás en tu trabajo, enciérrate en el baño unos 5 minutos y pues pídele a nuestro Padre que pues te dé fuerza y que no te haga caer en tentación ni en pecado.